Buen día, mi nombre es Paola de la Cruz Monroy y hablaré acerca de los antecedentes históricos de la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia las sustancias que interactúan con sistemas vivientes por medio de procesos químicos. Existe una posibilidad de que en la antigüedad los primeros hombres aprendieran a comer hierbas o frutos para sanar sus enfermedades, denominando esta práctica como materia médica. Existen ciencias relacionadas con la farmacología, dentro de la que destacan tres: la farmacología médica, la toxicología y la fisiología. La farmacología médica es la ciencia de las sustancias empleadas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. La toxicología es una rama de la farmacología que trata sobre los efectos indeseables de las sustancias químicas en los seres vivos. Por su parte, la fisiología es la ciencia encargada de analizar el mecanismo de los diferentes procesos. En 1875, la farmacología se convierte en un vástago de la fisiología. Para el estudio de los antecedentes históricos se divide en tres etapas: la época antigua, la época media y la época moderna. En la época antigua, la muerte y la enfermedad no eran considerados como fenómenos naturales. Existen recetas sumerias grabadas en arcillas que datan del año 3000 a.C., las cuales hacen referencia a los antiguos códigos legales y morales de la humanidad acerca del uso del alcohol y diversas drogas como la coca. El primer calificativo para el veterinario es la palabra epiatra, que significa quien estaba al cuidado de los caballos. En Roma surgió el calificativo de médicos veterinarios y a su vez la medicina veterinaria se le denominó ars veterinaria. Existieron pueblos que hicieron distintas aportaciones tanto a la farmacología como a la medicina, tal como Babilonia, en donde se encontró el código Hammurabi, en donde se encuentran las primeras prescripciones médicas, en las cuales se menciona el regaliz, que tiene propiedades expectorantes. Asimismo, se separa la medicina de humanos de la medicina de animales. Por su parte, en Egipto se empleaba el hierro para combatir la anemia, así como el opio como hipnótico y la belladona como estimulante y narcótico. En el año 1500 a.C. se encontró el papiro de Ebers, en el que se describe el empleo del aceite de ricino, la escila, el opio y otras drogas. También se practicaron la cirugía y fueron famosos por la momificación. El primer médico egipcio del que se tiene conocimiento es Imhotep. Se encontraron papiros como el de Nahum y de Edwin Hirst, en el cual se incluyen recetas para prepararse y emplearse en medicina veterinaria, así como técnicas quirúrgicas usadas para el tratamiento de heridas. Por su parte, Persia centró su conocimiento en libros como el Avesta, en donde se dice que el árbol de la inmortalidad, denominado Gauxarema, tenía propiedades para curar todas las enfermedades. En India existieron dos libros: el Surrata Samhita, el cual era un tratado de anatomía y cirugía, y el Charaka Samhita, que habla sobre la medicina y el cual describe el uso de más de 500 plantas. Asimismo, los conceptos médicos y farmacológicos más antiguos se encuentran en el Atharva Veda. Se les atribuye también el origen de la práctica de inmunización contra la viruela. En China, Shen Nung, quien fue considerado como el padre de la farmacopea china, fue el dios creador del mundo taoísta y quien describió las bases de la práctica médica. Por su parte, Chan Chun Ching describe que la terapéutica se basa en la energía del yin y el yang, lo positivo y lo negativo. Por su parte, Hua describió las incisiones de cavidad abdominal con la práctica de la anestesia. En Grecia, Hipócrates fue considerado como el padre de la medicina y asentó las bases de la medicina sobre su estudio en la obra Corpus Hippocraticum, en el cual se habla de una terapéutica sencilla fundamentada en las fuerzas naturales del organismo, en donde se prescribía sustancias de la medicina egipcia tal como la esquila, el opio, el azufre, entre otros. En el año 1500 a.C., Alcene de Cronte sentó las bases de la medicina veterinaria. Roma se destacó tanto en lo militar como en la filosofía, leyes, artes y medicina. Cornelio Celso hace mención a los purgantes, los vomitivos, diuréticos, sudoríferos, narcóticos y estimulantes. Por su parte, Galeno establece la filosofía médica contraria contraris curantum, es decir, lo contrario cúrese con lo contrario. Por su parte, en la medicina prehispánica, civilizaciones como los mexicas denominaban al arte médico tisiotl, el cual se transmitía de padres a hijos.
Aparecen los códigos de Sahagún, en donde se mencionan las enfermedades del cuerpo humano y las medicinas que la contrarrestaban, así como el badiano. Por su parte, los mayas utilizaban baños de vapor denominados salpungen como fisioterapia con tintes religiosos. En el códice Chilam Balam se mencionan hasta 400 recetas de uso médico. Por su parte, los incas basaban sus prácticas a través de ritos religiosos y la adivinación. Otra forma de practicar medicina era bebiendo ayahuasca, el cual es un narcótico de efecto sobre el sistema nervioso central, y mediante el consumo de la yacarca o coca para la realización de los rituales. En la época media la medicina se relacionaba con la religión, lo cual provocó un estancamiento en el avance de las ciencias. Alejandro de Trales, Avicena y Pablo de Egina fueron famosos en esta época por recopilar escritos de Galeno, Hipócrates y otros escritores antiguos. Asimismo, Trales introduce al helecho macho como un antiparasitario. Rasés escribió el Ketab al-Falaha, que es un tratado de agricultura al cual se dedica al estudio de la higiene y enfermedades de diferentes animales, así como también fue autor de la obra El Canon. La época moderna se inicia en el siglo XVI con el Renacimiento y es la época en donde surge el auge de todas las ciencias. Gracias a la imprenta inventada por Gutenberg, se difunde con más facilidad el conocimiento humano. Del siglo XVI al siglo XVIII, diversos científicos como Paracelso, que fue el iniciador del método científico y hizo uso de sustancias químicas en el tratamiento de enfermedades, así como Jean Fernel, el cual publicó la obra Physiology. Leonard Fuchs describe plantas con propiedades medicinales. Por su parte, Valerius Gordus publicó la obra El Dispensatorium. Del siglo XVII al siglo XVIII, Robert Talbot y Thomas Sydenham introducen la quina. Adrian Helvetius inicia el uso de la ipecacuana. Thomas Dover y de Quince estudian las propiedades del opio. Samuel Dell utilizó por primera vez el término farmacología. Gerard Van Swieten estudia las propiedades del opio. William Whittington estudia las propiedades de la digital. En el siglo XIX, en 1849, se establece la primera cátedra de farmacología. Sir Humphrey Davy narró un informe sobre los efectos del óxido nitroso. Serturner aísla la morfina como uno de los primeros y principales alcaloides del opio. En 1818, Pierre Pelletier aísla la estricnina. En 1818, Pierre Pelletier aísla la estricnina. En 1820, Caventou aísla la quinina. Por su parte, en 1853, Alexander Wood inventa la aguja hipodérmica. En 1818, Friedrich Wöhler sintetiza la urea. Wells, Morton, Jackson y Long descubren la anestesia por inhalación. A finales del siglo XIX, Francois Magendie hace de la farmacología una ciencia experimental. Claude Bernard hace estudios de las propiedades farmacológicas del curare, la estricnina, la nicotina, los alcaloides del opio y los anestésicos generales. Por su parte, en 1857 se dieron los primeros cursos de farmacología en México. Kolbe descubrió el ácido salicílico, el cual ya se sabía el efecto como remedio contra la fiebre. Robert Koch desarrolló técnicas de identificación y fotografía de bacterias teñidas con azul de metileno, violeta cristal y fuchsia. Por su parte, Joseph Lister empleó las primeras técnicas antisépticas y desinfectantes en material quirúrgico. En el siglo XX, en el año de 1900, Abel aísla la adrenalina. En 1920, Paul Ehrlich aísla al salvarsan usado contra la sífilis. En 1921, Bautin y Best aíslan a la insulina. En 1929, Alexander Fleming descubre la penicilina. En 1935, Gerard Dockmark aísla a las primeras sulfas iniciándose la quimioterapia. En el año 1994, Waxman descubre a la streptomicina y Albert Sabin en los 70 avanza en la vacunación contra la poliomielitis. A través de los últimos años se han realizado descubrimientos que continúan hasta la actualidad, por ejemplo, el hallazgo de nuevos antibióticos y vacunas, así como
avances importantes en terapias hormonales, diuréticos, mejores procedimientos de antisepsia y desinfección y analgésicos con menos efectos colaterales.